Poder compartir con ustedes estos temas que en definitiva son complejos, no hay respuestas únicas ni sencillas y nos desafían a todos a poder pensar y problematizar algunos conceptos. Y como presentó Nicolás en la mañana, definitivamente estamos en una oportunidad única para deconstruir algunos conceptos en los cuales nosotros nos fuimos formando, la peligrosidad, la interdicción, la inimputabilidad tal cual la conocimos y la conocemos actualmente. Por eso el objetivo de mi presentación va a ser un tema complejo, como les decía, polémico, que tiene que ver con la inimputabilidad en los trastornos de la personalidad y sobre el final hablar algunas cuestiones que ya había planteado Nicolás sobre la peligrosidad y cómo la psiquiatría forense participa del diagnóstico de peligrosidad, si es que participa de alguna manera ingenuamente o no. Y si este es un concepto que todavía tenemos que seguir sosteniendo nosotros. En primer lugar, y si bien es algo repetitivo, sencillo, básico, yo siempre que puedo resalto que la inimputabilidad no es un concepto médico, es algo sencillo, es fácil, es primer año de Derecho, elemento de Derecho Penal, en cualquier universidad esto lo enseñan a los 5 minutos que dan Derecho Penal. Pero ¿por qué insisto mucho en esto? Porque en la práctica cotidiana, si bien el concepto de inimputabilidad es un concepto jurídico que nace del derecho penal para dar respuestas a cuestiones de derecho penal, es decir, que los médicos solamente podemos participar o deberíamos participar muy puntualmente haciendo el diagnóstico psicopatológico, la realidad, por lo menos en el medio donde yo trabajo, y entiendo que es una práctica bastante generalizada, que es que los jueces y los fiscales suelen preguntarnos a nosotros sobre el grado de punibilidad de un sujeto, que determinen su nivel de culpabilidad o si resulta punible o no. Si descansan de alguna manera en el peritaje psiquiátrico forense en conceptos que no son nuestros. Con lo cual, yo insisto y voy a seguir insistiendo en que podamos delimitar que la inimputabilidad es parte del presupuesto de lo que significa la teoría del delito, la culpabilidad. Y si bien yo soy psiquiatra forense y me formé, estudio, investigo sobre esta área, yo no soy jurista. Y el concepto de que es la culpabilidad es un concepto jurídico. Con lo cual debemos insistir y ser muy categóricos en que nosotros no podemos y no debemos determinar en definitiva si alguien es punible o no. Ese es el juicio que debería ser un juicio contradictorio en definitiva sobre el grado de culpabilidad de alguien o imputabilidad. La psiquiatría forense tiene su inserción en el derecho penal, en algo que vamos a ver nosotros, y también en la capacidad procesal para estar en juicio. Esas serían las dos áreas principales donde fuertemente trabajamos y, como planteaba Nicolás también, discutir algunos conceptos de la peligrosidad. Pero, ¿qué fórmulas de inimputabilidad existen? Y esto también es interesante para discutir porque históricamente en el devenir de la discusión de inimputabilidad ha habido distintas maneras de analizarla. Me voy a adelantar, nuestras fórmulas en general en Latinoamérica, México y Argentina coinciden en esto, es una fórmula de inimputabilidad de tipo mixta, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero hay fórmulas que tienen un origen en el siglo XIX, ¿sí? y también en principios del siglo XX, donde decían que la inimputabilidad era un concepto médico. Lo que el médico tenía que diagnosticar es si era un demente o era un sujeto alienado. Y con eso era suficiente para declararlo inimputable. Con lo cual, no es difícil comprender que hasta ahora ciertas prácticas se relacionan con esto. Está enfermo es lo mismo que decir que es inimputable. Si lo asimilamos al concepto de interdicción, sería, tiene una discapacidad psicosocial, es incapaz de tomar decisiones. Bueno, este paradigma, espero, ha cambiado. ¿Sí? Y nosotros estamos en esa transición y es nuestro deber como psiquiatra forense empezar a problematizar esto. Esta fórmula estrictamente biológica o psiquiátrica que va a tener una escuela que se desarrolló fuertemente en Argentina, la Argentina tiene una tradición en psiquiatría forense de 100 años ya. O sea, José Ingenieros, si quieren, es el que más divulgación y alcance ha tenido. Sus primeras publicaciones son de 1902, creó los archivos de psiquiatría y criminología. Discutió a la par de Ferri, Garófalo y Lombroso en el mismo momento y planteó que el problema que decía Lombroso no estaba en la antropología criminal, sino en la psicopatología criminal. O sea, se adelantó mucho a su época y esa escuela alienista sigue presente
muchas veces en la práctica cotidiana. Y la otra fórmula de inimputabilidad no se refiere a la enfermedad mental o al padecimiento, sino a si el sujeto puede entender o no lo que estaba haciendo. Nuestras fórmulas mixtas hacen una combinación e interrelacionan lo que vamos a ver como las causas psiquiátricas con las consecuencias psicológicas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque para declarar a alguien inimputable, primero vamos a tener que tener en cuenta la variable temporal. Es decir, que uno no es inimputable solo con un diagnóstico. ¿Bien? No es que alguien es esquizofrénico, entonces siempre va a ser inimputable porque no comprende nada. Recién la ponente anterior muy bien explicaba esto. O sea, el diagnóstico de esquizofrenia tiene una amplia variabilidad que va a estar cruzada por los rasgos de personalidad. Entonces, no hay una esquizofrenia. Lo mismo es importante para trasladarlo a la inimputabilidad. Es decir, que la enfermedad va a ser una condición necesaria, pero no suficiente. Y esto creo que es un concepto clave. En la vieja mirada del alienismo, la enfermedad mental e inimputabilidad eran sinónimos. Nosotros hoy tenemos que problematizar esto y pensar que alguien le diagnostique una enfermedad mental es una condición necesaria pero no suficiente. Alguien con un padecimiento psíquico puede comprender lo que está haciendo. Y por eso, como decía Nicolás, el concepto de interdicción tiene que desaparecer. Porque enfermedad o discapacidad psicosocial o intelectual no es sinónimo de no poder tomar decisiones. En el ámbito forense penal pasa algo similar. La variable temporal es compleja. Porque como también planteó Nicolás al comienzo, alguien puede tener un estado de intoxicación aguda por sustancias, no haber comprendido en el momento del hecho, pero posteriormente, después de compensado, comprender perfectamente bien. Con lo cual, imputabilidad y capacidad procesal son cosas distintas. Y esto es importante porque muchas veces se confunde. La capacidad procesal significa cómo está aquí y ahora. Puede defenderse, entiende de que se lo acusa, y la inimputabilidad se refiere al momento del hecho. En el ejemplo de la intoxicación aguda se ve claramente. Alguien puede haber estado intoxicado, no haber comprendido adecuadamente o no pudiendo dirigir, pero posteriormente comprende bien, se puede defender perfectamente, o sea, puede participar activamente de su juicio penal. Y es más, es el deber que tiene y la obligación de poder participar activamente, con lo cual inimputabilidad y capacidad procesal no son conceptos intercambiables, son dos momentos de evaluación distinta. Como le decía entonces, la variable temporal es muy importante para tener en cuenta y hace esto a un concepto muy complejo, que es analizar retrospectivamente cómo estaba la mente de alguien en un momento particular en el cual nosotros no estuvimos y queremos saber qué grado de descompensación o cómo estaba. Algo, como vemos, complejo, artificial a veces y muy, muy difícil de poder ser muy precisos o exactos. O sea que ya vamos a ver que cuando algún perito les presente certeza, ustedes al menos duden. ¿Sí? Entonces, para la fórmula mixta, la causa psiquiátrica se tiene que interrelacionar con una consecuencia psicológica, que lo vamos a ver en la fórmula, es la incapacidad para comprender o dirigir. Si alguien con una discapacidad psicosocial puede comprender y dirigir, perfectamente imputable. Y esto es un concepto que nosotros tenemos que empezar a problematizar, que no es lo que venía pasando antiguamente. Y lo más importante de la fórmula mixta, como les presenté al comienzo, es que la inimputabilidad es un concepto jurídico, no es un concepto médico. Con lo cual son los jueces quienes tienen la obligación, los jueces en este caso podrían ser los jurados, en el juicio por jurados, valorar si ese sujeto en concreto pudo comprender lo que estaba haciendo o no. Es decir, en definitiva, la fórmula mixta requiere de una interrelación indivisible de estas tres variables: la causa psiquiátrica, la consecuencia psicológica, el momento temporal donde se puso en juego esto y, en definitiva, son los jueces o el jurado quienes tienen que determinar si este sujeto es imputable o no. Yo presenté este cuadro que permite ver cómo nuestros códigos penales en Argentina, tenemos un código penal único, y el de la Ciudad de México se parecen bastante y fueron creados casi simultáneamente. Nuestro código penal actual, el que tenemos, 1920, la forma de imputabilidad de ustedes, 1931. Y fíjense cómo se interrelacionan estos conceptos, estas variables. En Argentina, la causa psiquiátrica va a estar determinada por tres grandes grupos de alteraciones psicopatológicas. Dice más o menos que no son punibles quienes, en el momento del hecho, variable temporal, no hayan podido, ya sea por alteración morbosa, estado de inconsciencia o insuficiencia, no hayan podido comprender la criminalidad del acto o no hayan podido dirigir sus acciones. De vuelta, no hayan podido en el momento del hecho, variable temporal, por estas causas psiquiátricas, alguna de estas, comprender o dirigir. No dice todos los que están alienados son inimputables. Con lo cual ahí viene el desafío. ¿Qué quiere decir alteración morbosa? ¿Cómo se traduce esto en términos psicopatológicos? ¿Cómo lo traducimos nosotros, los psiquiatras? ¿Qué significa la comprensión?
En el Código Penal de la Ciudad de México sucede algo parecido y fijemos que la nomenclatura también tiene que ver con el tiempo histórico en el que se desarrolló esto. Entonces, en la fórmula de la inimputabilidad de la Ciudad de México se habla de trastorno mental y desarrollo intelectual retardado y también se habla de la incapacidad para comprender o imposibilidad de conducirse según esa comprensión. Fijémonos de vuelta las causas psiquiátricas que deberían acarrear una consecuencia psicológica, ¿sí? Dice que no hayan podido hacer una cosa o la otra. Ahora, como les decía, la Argentina ha tenido un desarrollo histórico ya de 100 años de lo que es la psicopatología forense y con lo cual se pueden distinguir, según mi mirada y la de otros autores, dos escuelas de inimputabilidad bien precisas. Una que nosotros le llamamos el alienismo porque tiene su origen en la alienación mental del concepto francés, digamos, cuando surge la psicopatología, la psiquiatría como rama de la medicina, cuya injerencia en el ámbito de la justicia fue muy puntual. Y ahí hay una primera mirada histórica muy clara sobre qué es alteración morbosa. O sea, cuando teníamos que bajar y describir qué es el concepto de alteración morbosa, los psiquiatras forenses, en sus textos y en sus publicaciones y en sus peritajes, interpretaron qué es alteración morbosa. O sea, cuando el legislador puso eso, nosotros tenemos que traducir en un cuadro psicopatológico. ¿Y qué dijeron básicamente en esta primera etapa? Y la siguen diciendo en la actualidad, porque el alienismo sigue siendo, según mi mirada, el discurso hegemónico. Y eso es lo que quiero plantear hoy con respecto a los trastornos de personalidad. ¿Qué dice el alienismo? Básicamente que alteración morbosa debe ser interpretado como un sinónimo de alienación o enajenación mental. Con lo cual, el título de mi mesa de hoy es Trastorno de personalidad y imputabilidad. Los sujetos con trastorno de personalidad no son alienados ni enajenados, es decir, su juicio de realidad está conservado. Con lo cual no entrarían específicamente en el concepto de alteración morbosa. Para el derecho penal o la psiquiatría forense más clásica, el trastorno de personalidad no podría ser una variable eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no están enajenados. Y esto sigue siendo una postura, como les decía, hegemónica y la que más se ve en los libros de textos de psiquiatría forense, al menos en nuestro ámbito, y también en muchos artículos y en los peritajes cotidianos. Y para eso van a hacer una disquisición de que si esa alienación mental o enajenación es congénita o adquirida. Pero en su contraposición tenemos otros autores, acá podemos encontrar a autores también que le siguieron en importancia. Nerio Rojas en Argentina ha tenido un desarrollo muy, muy importante de lo que es la psicopatología forense, una gran cantidad de publicaciones, primera década, o sí, los primeros 20 años del siglo XIX, 1920, y ha influido mucho con sus publicaciones en la cátedra, formando otros psiquiatras forenses, y también en la justicia. Pero en contraposición a Nerio Rojas, Bonet y otros autores que seguramente ustedes conozcan también, está la escuela no alienista, que señala que alteración morbosa debe ser cualquier cuadro psicopatológico. Esto sería, yo abro cualquier libro de psicopatología, el que utilicen, el NRA, el DSM, lo que quieran, yo abro ahí, busco el índice y digo, tiene un trastorno de ansiedad. Es una alteración morbosa. Es decir, que el concepto de alteración morbosa no debería restringirse únicamente a los cuadros de alienación mental, porque en este instituto imagino que no atienden únicamente psicosis, o supongo que también ven acá discapacidad intelectual, trastorno de personalidad, trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. O sea, no se dedican solamente a trastorno delirante, esquizofrenia o trastorno bipolar. Con lo cual el mundo de la psicopatología es mucho más que solamente el concepto de alienación mental. Y lo mismo sucede con el concepto de insuficiencia de las facultades, ya que señalan que el concepto de insuficiencia es cualquier cuadro de discapacidad intelectual. Sí, o sea que ahí tenemos un primer problema. ¿Qué significa entonces cuando alguien tiene alteración morbosa? Y vemos que en Argentina, en general, el discurso mayoritario es que alteración morbosa es únicamente psicosis, con lo cual me adelanto, el trastorno límite de personalidad o el trastorno antisocial, para ser más polémico, no entraría nunca como posible eximente de inimputabilidad, porque no es una alienación mental, no es una enajenación mental, el juicio de realidad está conservado. En general en los trastornos límites, ¿sí? Que lo vemos con mucha frecuencia en el ámbito forense. Con lo cual, en general, los psiquiatras forenses van a discutir sobre cómo está el concepto de realidad. Y como explicó Nicolás más temprano, si analizamos el clúster, lo que es la importancia de la psicopatía o los síntomas o las emociones prosociales muy descendidas, la empatía, la falta de remordimiento y culpa, que es clave en lo que vamos a ver que la comprensión está afectada. ¿Juicio de realidad conservado? Sí. Pero eso no es el problema, ¿sí?
Y por lo que en México entiendo, por lo menos algunos artículos que vi que se relacionaban la importancia de la esquizofrenia en el ámbito forense, también hay una interpretación del trastorno mental en términos de lo que es el Código Penal como los cuadros de psicosis. Es decir, se va a poner difícil empezar a discutir qué pasa con los trastornos límite. Si el trastorno límite es o no un trastorno mental en términos forense hablando, si es una alteración morbosa en términos argentinos, que es básicamente el mismo concepto, y si esto puede devenir o no en una situación de inimputabilidad. Pero bueno, ahora vamos a discutir un poco más estos conceptos. Ya vimos que aquí hay una ventana de oportunidad en definitiva, que es alteración morbosa desde el punto o del campo de vista forense, que es el trastorno mental desde el punto de vista del campo forense. Como vimos, hay dos interpretaciones o dos escuelas bien claras. Ahora, ¿qué sucede con la comprensión de la criminalidad del acto? Recién venía de esta charla que tuvimos con Zoraida en la radio y hablábamos de que, en definitiva, el gran problema que tienen la psiquiatría y el derecho es que muchas veces parece que están hablando el mismo idioma, con las mismas palabras, pero hablan de conceptos completamente distintos. Y esto creo que es una cuestión importante, porque cuando yo digo que alguien comprende, puede no ser la misma definición que la comprensión en términos jurídicos. Es decir, que yo como psiquiatra puedo tener una noción de lo que es la comprensión, que no necesariamente es la misma que ha desarrollado el concepto de comprensión como valoración. Entonces, a mí me preguntan si comprenden, yo digo que sí, los jueces están todos contentos y felices, pensamos que hablamos de lo mismo, pero cuando me empiezan a preguntar y a definir que yo diga qué es la comprensión, digo, bueno, es que entiende lo que está bien y lo que está mal. Y el jurista dice, pero eso no es la comprensión es otra cosa desde el punto de vista jurídico penal. Con lo cual es importante que nosotros podamos también discutir y empezar a explorar estos caminos de la psicopatología forense, que no son únicamente lo de la psicopatología, sino su relación con el derecho. Es decir, nos obliga a tener que investigar sobre cuestiones de derecho penal y cuestiones de inimputabilidad que no han escrito necesariamente médicos o psiquiatras. Y en este sentido hay tres palabras que se han utilizado o se utilizan en la literatura como sinónimos. Cuando uno empieza a profundizar y a deconstruirlo, ve que no es exactamente lo mismo, y ni siquiera desde el punto de vista también clínico, que son los conceptos de conocer, entender y comprender. En general, en la psiquiatría forense, uno dice, bueno, comprende, sí, porque entiende, sabe y conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo de lo injusto. Y esos son tres conceptos distintos, ¿sí? El conocer se refiere a los órganos de los sentidos. El entender se refiere a las operaciones racionales, al entendimiento, ¿sí? A la razón. Pero la comprensión implica algo más que tiene que ver con la valoración afectiva. Uno puede comprender cuando logra valorar o introyectar o vivenciar. Y estas tres funciones se pueden enfermar de manera distinta y separada. Y nosotros en psicopatología tenemos ejemplos que muestran esto, ¿sí? En Argentina tenemos un neuropatólogo que ha formado generaciones de psiquiatras, donde se firmó Guillermo también, que desarrolló el concepto de esfera práctica y pragmática desde la clínica para hacer esta diferencia. Y tenemos nosotros cuadros clínicos que muestran esto, ¿sí? La dificultad que pueden tener ciertos pacientes en saber que algo está mal, pero no lograr vivenciarlo o valorarlo, no lograr comprenderlo o internalizarlo. Síndrome de Cabras podría ser un ejemplo interesante para discutir eso. Yo hice una publicación donde relacionaba esto. En el síndrome de Cabras la persona dice, esa persona que está acá es exactamente igual a mi esposa, es idéntica, físicamente es igual, pero no es ella. O sea, el problema que hay ahí es que el reconocimiento formal conoce, entiende, pero no valora. ¿Por qué? Porque el área que se encarga de la vivencia o la valoración afectiva, el sentimiento de familiaridad no se despierta. Síndrome de Cabras, síndrome del Socias, que vemos a veces en algunos cuadros psicopatológicos. Con lo cual ahí se debe, en un ejemplo clínico, que saber, conocer, entender no es lo mismo que comprender. Y como les decía recién, demencia frontotemporal, me parece también un lindo ejemplo para empezar a discutir síndrome de Asperger. Buen nivel de rendimiento intelectual, pero dificultades en las emociones prosociales, falta de empatía, ¿sí? O sea, sabe, entiende perfectamente bien, pero la valoración puede encontrarse afectada. El problema es que la corriente mayoritaria del alienismo ha, de alguna manera, simplificado el concepto de comprensión al entendimiento y al conocimiento. Entonces dice, bueno, sabe que robar está mal, entiende la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, con lo cual comprende. Y uno puede hacer esto perfectamente bien y no estar valorando adecuadamente, ¿sí? Como planteó Nicolás, y creo que es un desafío para discutir en general en la psicopatología forense, es el caso de los psicópatas. Saben, entienden, conocen, pero quizás no pueden valorar adecuadamente su nivel de introyección, su empatía,
está severamente afectada, con lo cual el conocimiento teórico no le resulta una variable eficiente para inhibir la conducta, porque en definitiva la valoración de la vivencia podría encontrarse afectada. O sea, el problema de la psicopatía en el ámbito forense se sigue discutiendo fuertemente. Ya si en principio si es una enfermedad sería la principal discusión. Y lo segundo es si es imputable o inimputable. Y como les decía, la comprensión implica algo más que saber que algo se encuentra prohibido. Y esto la literatura también lo ha desarrollado fuertemente. Lo que implica la comprensión es la capacidad para captar un valor ético y moral. Y esa capacidad no se alcanza únicamente con la razón, sino que se requiere una esfera afectiva indemne, intacta o, digamos, saludable. Es decir, que la capacidad para valorar un valor ético se requiere una posibilidad de una vivencia afectiva. Y por eso es que la comprensión se refiere no al intelecto, sino se refiere a la esfera afectiva, la valoración, la sensibilidad moral y la afectividad social. Y fíjense, Spolansky es un penalista, ya lo escribió hace 50 años. Y nosotros en los libros de texto de psiquiatría forense seguimos repitiendo que comprende porque entiende, sabe y conoce. Lo que dice Spolansky hace 50 años, en un artículo pequeño, sencillo, de muy fácil acceso, dice que la instancia valorativa de la personalidad no se agota en lo meramente cognoscitivo, saber que algo se encuentra prohibido, sino que implica algo más, que es comprender. Y dice que comprender significa vivenciar valores. Por eso es importante que los psiquiatras forenses conozcamos esto. Porque yo digo, entiende, sabe y conoce, entonces comprende, viene a Spolansky y me dice, no, la comprensión implica valoración, vivencia, entender y conocer es otra cosa. Con lo cual parece que hablamos de lo mismo, pero en realidad nos referimos a conceptos distintos. Ahora sí, metiéndome un poco más de lleno en lo cual es mi temática de hoy, es que en principio uno de los primeros interrogantes es discutir si los trastornos de personalidad, tal cual lo vimos hoy en toda la mañana, es una alteración morbosa o un trastorno mental desde el punto de vista forense. Como vimos en principio, parece que el alienismo me separa, me quita la posibilidad de pensar a los trastornos de la personalidad como alteración morbosa, porque el alienismo me dice, ¿cómo está tu juicio de realidad? ¿Está conservado? No está enfermo. No es de mi campo. Comprende y dirige perfectamente bien. O sea, se va a ubicar solamente en el concepto de enajenación o alienación mental. Ahora, ¿podemos seguir sosteniendo este concepto? Y después, la segunda cuestión es discutir si comprenden o podrían no comprender en determinados hechos y en determinadas situaciones. Como decía recién, en general, el concepto de alteración morbosa o trastorno mental se ha resumido en psicosis o alienación mental. O sea, seguimos replicando lo que decimos hace 100 años. O sea, mucho más no hemos avanzado, o si hemos avanzado ha sido a pequeños pasos y con muchas dificultades. Y esto se debe, siempre lo planteo yo así, en que básicamente nosotros nos formamos en la escuela de los trastornos de personalidad Kurt Schneider, ¿sí? Psiquiatra de origen alemán, a quien le debemos en definitiva la clasificación y taxonomía de los trastornos de personalidad que los conocemos hoy, de cualquiera de las clasificaciones. Él ha sido muy metódico y preciso en describir concretamente los trastornos de la personalidad. Lo que hoy vimos en lo que se ven en los distintos clústeres del DSM, ella lo describió hace una buena cantidad de años. Y él dio una definición, y es interesante problematizarla, porque en ese momento él dijo que hay solamente enfermedades cuando está enfermo el cuerpo. Con lo cual, la enfermedad mental, uno puede decir que hay una enfermedad mental cuando hay algo en el cuerpo que está enfermo. Y el problema, en su definición de personalidades psicopáticas, es que él va a decir, estas personalidades no están enfermas. Son anormales en términos estadísticos. Si se escapan por fuera de la norma. Y el escaparse por fuera de la norma no necesariamente implica una enfermedad. ¿Por qué? Porque dice, un genio se escapa por fuera de la norma, pero no está enfermo. Alguien que tiene un grado extremo de maldad, o diríamos un psicópata, se escapa por fuera de la norma, no necesariamente está enfermo. Entonces da una definición concreta y operativa que seguimos muchas veces utilizando en el campo forense, que es el concepto de anormalidad no patológica. Y dice anormalidad en términos de variable estadística, se escapan por fuera de la norma. No patológica porque no implica una enfermedad. Ahora, si bien no es mi tema de hoy, Schneider discutía contemporáneamente con Karl Kleist. Nosotros en Argentina, como ven, tenemos una fuerte impronta de la Escuela Alemana de Psicopatología y vemos estas discusiones. Karl Kleist fue el primero, o uno de los primeros que dijo el problema de los psicópatas es que son enfermos del lóbulo orbitario. O sea, que hay algo acá en el lóbulo orbitario que está funcionando mal. Es probable que los psicópatas tengan algo ahí. Esto lo planteó claramente. Describió lo que es los distintos yo y dentro del yo describió un yo social o yo comunitario. Dijo el problema de psicopatía está ahí. Lo único que pudo decir Kurt Schneider para rebatir la teoría de Kleist es que es pura fantasía. ¿Y qué pasa si Kleist tendría razón? Que es un poco lo que planteaba Nicolás hoy en un sentido. O sea,
sí tenemos algunas evidencias de que el cerebro de los psicópatas no funcionará bien y si lo que se vio en Phineas Gage podría ser replicable en una psicopatía, digamos, que no es adquirida. O sea, estas alteraciones en el funcionamiento, sobre todo del córtex prefrontal y temporal. Y esto me parece que es muy relevante para nuestra práctica. Aún cuando nosotros pensamos que estamos exentos de cualquier influencia histórica, cultural y social y que estamos en nuestro laboratorio, que es blanco, pulcro y no tiene ninguna mancha, nosotros estamos atravesados por la historia cultural en la que estamos moviéndonos y que también mueve ideas. Y Schneider también lo estaba. Y fíjense que él dice concretamente que el problema de llamar a los trastornos de la personalidad o personalidades psicopáticas en ese momento como enfermedades es las consecuencias negativas que tendrían en el campo forense. Es decir, leo yo entre líneas, que si yo digo que tiene un trastorno de personalidad lo van a declarar inimputable. Y como la inimputabilidad es una salida rápida para ser excluido de una pena, cuando, como comentó Nicolás, no necesariamente es así, sino todo lo contrario, pero al principio la visión de afuera parece ser esta. Lo que en definitiva termina siendo Schneider, esta es una visión personal, una opinión, es política criminal. O sea, sus ideas no están exentas de estar influenciadas por el contexto y saber que su idea va a tener una consecuencia práctica. Y lo dijo claramente. O sea que el problema es este, es que si yo digo que son enfermedades, va a traer graves consecuencias en el campo forense donde nosotros nos movemos. Ahora, problematizándolo nosotros en nuestra práctica cotidiana, si bien el DSM-5 dejó la clasificación por ejes, también es interesante cómo la vivíamos nosotros hasta por lo menos ese momento, y no creo que la cambiemos mágicamente porque el DSM se modificó. Que es que, en general, en el ámbito forense, cuando alguien tiene, como dijo Nicolás, una psicopatía adquirida, este es un traumatismo de cráneo, por ejemplo, o un tumor en el córtex prefrontal, y desarrolla conductas parecidas a una psicopatía, le llamamos pseudopsicopatía o sociopatía adquirida, depende de lo que quieran poner ustedes. O trastorno de personalidad, o trastorno orgánico de la personalidad. Y a ese tipo de trastornos lo metíamos dentro del eje 1. Y ahí sí la psicopatología forense decía, sí, esto es una enfermedad psiquiátrica, neuropsiquiátrica. Tenemos una causa específica que condicionó y hace esta consecuencia clínica. Esto sí es una enfermedad mental. Ahora, cuando teníamos un trastorno de personalidad, estaba en un eje 2, un subdiagnóstico en la práctica. Bueno, él es así. Es una forma de ser y estar en el mundo. Yo me saqué 10 por repetir, en mi examen de psiquiatría de pregrado me saqué 10 por repetir estos conceptos que hoy estoy criticando. Me fue muy bien, yo me fui feliz, pero del tiempo vi que no me estaban cerrando demasiado. Pero esta idea de que esto es una variación de la norma estadística, pero que no es en definitiva una enfermedad mental, sigue entrando fuertemente en el campo de la psicopatología forense. Es decir, que mientras yo tengo a alguien que se presente con determinadas características y puedo adjudicarle una causa específica, traumatismo de cráneo, tengo una enfermedad mental. Cuando tengo la misma presentación clínica, pero sin el traumatismo, digo, no, forma de ser. Como si la consecuencia del diagnóstico viniera de conocer el origen. Como dijo la doctora recién, no sabemos por qué se produce la esquizofrenia. Sin embargo, decimos, hay una discapacidad psicosocial, un padecimiento mental. En psicopatología forense esto pasa con mucha frecuencia. A esto digo, sí es una alteración mental, sí es una alteración morbosa, pero esto no lo es. Es una variante normal de la norma estadística y solamente eso, pero no es enfermedad mental. Con lo cual, la primera cuestión para discutir es, ¿son los trastornos de la personalidad plausible de entrar en la categoría de alteración morbosa o trastorno mental en el Código Penal? O sea, nosotros los psiquiatras podríamos decir ante un juez, mire, tiene un trastorno límite, tiene una enfermedad. En principio lo que se ve, por lo menos en las discusiones, es que la mayoría de los psiquiatras forenses, por lo menos con lo que yo discuto, señalan, bueno, yo solamente voy a dedicarme a ver si estaba o no en un periodo de descompensación psicótica, si su juicio de realidad estaba conservado o no. Es que el problema es que nosotros estamos de vuelta viendo una visión muy restrictiva. Cuando el problema del trastorno límite es mucho más complejo que tener solo el último criterio de ideación paranoide, un cuadro disociativo en momentos de alto estrés. Todo lo demás tiene mucha complicación y lo lleva muchas veces al ámbito forense, aún aunque no tengan una desviación de su juicio de realidad. Si nosotros seguimos pensando o buscando en el trastorno límite si tiene o no desviado su juicio de realidad, cuando lo que vamos a ver es que en principio hoy tenemos un buen nivel de evidencia que si lo planteáramos en términos de Schneider, al menos el cerebro de alguien con un trastorno límite no estaría funcionando adecuadamente. Y tenemos una evidencia bastante robusta que muestra eso. ¿Sí? O sea, aún a Schneider hoy le sería muy difícil sostener el concepto de anormalidad no patológica, porque estamos más cerca de pensar de que Kleist tenía algo de razón en los trastornos con las personalidades psicopáticas que esta idea de que son solamente una variante de la normal estadística sin ninguna alteración funcional
y también, si ustedes quieren, morfológica hoy también. Y creo que en definitiva uno de los grandes, si quieren el mayor desafío, está en los trastornos antisociales. Así como planteaba Nicolás, si lo pensamos como una cuestión clínica o si lo vamos a ver solamente como una cuestión restrictiva. Bueno, no está alienado, no es un problema nuestro, comprende perfectamente bien. Ahora, vamos a ver, yo hice una pequeña búsqueda en PubMed para poder deconstruir este concepto. Que es que también tenemos una gran cantidad de investigaciones que empiezan a ver qué pasa en el cerebro de las personas con trastorno antisocial o qué pasa en el cerebro de las personas con psicopatía. Y ahí vemos que también hay disfunciones concretas y claras que no son novedosas. O sea, serán, tenemos una tecnología que nos permite ver cosas que antes no veíamos, pero no son novedosas. Desde Phineas Gage hasta ahora, la investigación viene mostrando sólidamente algunas afectaciones en la corteza prefrontal y su combinación con, sobre todo, el sistema límbico. Pero en general, en el trastorno antisocial, solamente en el campo forense, vamos a ver si la impulsividad pudo haber tenido algún juego o sobre todo el consumo de sustancias. Pero no consideramos a las personas con trastorno antisocial de la personalidad como parte de la alteración morbosa o trastorno mental. O sea, y en general pasa por esto, porque como la idea que subsiste es que enfermedad mental es sinónimo de inimputabilidad, si yo digo el antisocial está enfermo, es inimputable. Y no, porque que alguien tenga una enfermedad mental no es sinónimo de inimputabilidad. Yo puedo decir, el trastorno límite es una enfermedad grave, que tiene una grave consecuencia de discapacidad psicosocial, pero comprendió. Entonces no debería tener ningún problema a que el concepto de trastorno mental o alteración morbosa sea lo suficientemente amplio y poner a lo que quiera ahí adentro. A la psicopatía también. ¿Significa que es inimputable? No necesariamente. Tengo que ver cómo está su comprensión o cómo estuvo al momento del hecho. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que como la mirada de la inimputabilidad sigue siendo esa idea de que enfermedad mental es inimputabilidad, entonces uno recorta el concepto de trastorno mental y lo limita solamente a los conceptos de psicosis. La idea es, en principio esto parece algo artificial, porque que cuando yo abro el libro, pongo el Henry A. porque es un libro, digamos, clásico, o agarro el DSM, parece ser que los psiquiatras y los psicólogos se dedican a algo más que la psicosis. Y de hecho, medican, investigan y tratan, como vimos recién, a personas que están dentro de lo que sería un eje 2, y nosotros vemos en el ámbito forense en el clúster B. Y fíjense, la guía NICE del Reino Unido, que también fue muy clara. ¿Sí? Sacó una guía, puse esta porque es la más polémica. En principio, esta idea de que el trastorno de personalidad no debería ser más un diagnóstico de exclusión, porque los que yo les decía al principio, cuando yo me formé en psiquiatría, es una forma de ser, es un eje 2. Lo importante es si tiene algún trastorno psiquiátrico principal. Mientras tenga el eje 2, él es así y va a ser siempre así. No necesariamente implica que esté enfermo. Con lo cual, la guía NICE empezó corriendo y derribando, digamos, un poco el estigma de las personas con trastorno de personalidad para que puedan llegar y acceder a los servicios de salud mental en forma adecuada. Y además sacó una guía de trastorno antisocial, de tratamiento. Y si ustedes revisan solamente la primera página, van a ver a personalidades y prestigiosos psiquiatras hablando de algo que no consideramos enfermedad. Y dando posibilidad de dar tratamiento a algo que consideramos que no es enfermedad mental. Con lo cual ahí tenemos, parece, un problema, ¿sí? Un problema importante, que es cómo nosotros seguimos interpretando. Esto es lo que yo les decía. Fui a PubMed, puse hace una semana psicopatía y cerebro en inglés y había casi 1000 artículos en esta época. O sea, parece ser que la comunidad científica especializada se dedica a investigar, gastar dinero, proponer tratamientos, a publicar en revistas que dicen Journal of Psychiatry o no sé qué, para decir, esto no es una enfermedad mental. ¿Sí? Solamente por el miedo de que lo declaren inimputable. Y esto es una pericia que hizo un colega nuestro con el cual discutimos muchas veces sobre esto. En ámbitos académicos seguimos discutiendo esto, que es lo que planteaba Nicolás. Cómo en principio la psiquiatría no ha abandonado el concepto de peligrosidad. Y fíjense que lo que yo les planteo es un ejemplo claro, y no me fui a 1920. Nuestro colega esto lo escribió en el 2012. Dice, esta es una pericia hecha en ejecución penal. Lo que preguntaban es si el señor que está acá podía tener una libertad anticipada o no. Y se lo preguntaban al psiquiatra. Como dice Nicolás, parece que nosotros tenemos la bola de cristal y le decimos qué va a hacer cualquiera de ustedes mañana cuando se va de acá, o en 5 minutos. O sea, tenemos ese poder de predecir conductas. Parecería que el sistema judicial descansa mucho en nuestro nivel de predicción, que parece ser muy preciso. ¿Por qué? Lo que dice mi colega es que tiene un trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué es una personalidad anormal? No es una enfermedad, anormal, Schneider, escapa por fuera del término medio, no es una enfermedad mental. Si es un psiquiatra que dice, este sujeto no está enfermo. Bien, puede ser una postura que podríamos discutir, pero es una postura. Describe lo que es el trastorno de personalidad y después pregunta, y se lo voy a ampliar,
dice que es posible predecir científicamente con certeza la conducta de este señor con respecto a la posibilidad de reincidencia en un delito contra la integridad sexual, que existen factores personales de riesgo de reincidencia. Primero, predecir con certeza científicamente, yo les dije recién, dudas. ¿Sí? O sea, cuando alguien les brinde 100% de certeza en algo, en todo lo que estamos hablando nosotros, enciendan todas las luces de alarma. O sea, ¿cómo se construyó eso? Y después lo que planteaba Nicolás son los factores personales de riesgo de reincidencia. Porque si la personalidad son, como a veces uno ve con colegas psicólogos que dicen, como la personalidad es una estructura que no se modifica, no es esperable conductas distintas. Con lo cual es algo inmodificable, que de esa personalidad no es esperable conductas distintas. Ahora, si de eso emana la peligrosidad, como planteó Nicolás, la única manera de eliminar o atenuar esa peligrosidad va a ser la inocuización o la eliminación, porque el sujeto mismo es el que lo construye como peligroso. No es las circunstancias, no es el ambiente, es él mismo. Con lo cual, fíjense que este concepto de peligrosidad inherente al sujeto, inherente a su personalidad, pero que es interesante, es un sujeto que no está enfermo. O sea, nosotros como psicopatólogos forenses podemos diagnosticar o predecir o evaluar, como quieran llamarlo, riesgo de violencia futura en un sujeto que consideramos que no tiene una enfermedad mental. O sea, tenemos ese poder, vamos a ser policías de la mente de las personas. O sea, hacemos a todos ustedes una evaluación y decimos, esta persona es riesgosa, intervengamos forzosamente contra ellos porque yo que soy psiquiatra le digo que tiene alta probabilidad de hacer tal cosa. O sea, podemos permitirnos, creo que nosotros, y es una obligación, discutir sobre estos términos. Y en definitiva no es algo novedoso, porque algunos países, sobre todo anglosajones, esto lo han legislado. O sea, hay posibilidad en Estados Unidos concretamente de a una persona que fue condenada por determinado delito, después de una evaluación de una junta de psiquiatras y psicólogos forenses que le evalúan la personalidad, escala de Gerd y riesgo de reincidencia o riesgo de violencia futura, cuando diagnostican alta riesgo y con una escala de Gerd que puntúa alto en psicopatía, dicen, bueno, la pena se venció, pero no nos podemos quedar tranquilos. Vamos a darle una medida de seguridad preventiva. ¿Dónde? En un sistema sanitario desde el punto de vista civil. ¿Cómo construimos eso? Parece difícil. Si yo le vengo diciendo que el trastorno de personalidad no es una enfermedad, ¿cómo lo voy a poner en un psiquiátrico? Si yo venía diciéndole que esto no es una enfermedad mental. Y esto es lo que propuso una funcionaria en base a un caso muy mediático, que propuso esta idea. Dice, estamos estudiando qué pasa cuando la persona, habiendo cumplido la pena, tiene una condición psiquiátrica que va a volver repetitiva su conducta. Hay experiencia, como en Inglaterra, donde no vuelven a convivir en sociedad si es que pueden volver a cometer delitos. En este caso puede haber otras instituciones de encierro no penales, sino psiquiátricas, no nos van a mandar a nosotros, porque hay gente que no puede convivir en sociedad. ¿Cómo nosotros vamos a construir esto? Yo siempre planteo el doble estándar. Es normal para condenarlo, enfermo para dejarlo salir. ¿Cómo la psicopatología va a prestarse a este discurso? No lo tengo claro. O sea, va a decir, es un antisocial, no está alienado, comprende y dirige perfectamente bien, lo tengo que dejar salir, ahora sí está enfermo, tiene altísimo riesgo de violencia, tengo que operar sobre él involuntariamente. O sea, lo interno compulsivamente, civil committing en las legislaciones americanas, Alemania tiene un sistema parecido, y le intervengo civilmente en un tratamiento. ¿Qué tratamiento? No sé, si me están diciendo que no estaba enfermo. O sea, nosotros tenemos y estamos muchas veces manejando este doble estándar. Normal para dar una condena, enfermo para dejarlo salir. O sea, vamos cambiando el discurso según muchas veces lo que el derecho nos viene solicitando. Ya ahora sí termino en resaltar esta idea, insistir en que la inimputabilidad es un concepto que no es médico, no es un término psicopatológico. La inimputabilidad es una construcción jurídica que tiene que ver con la culpabilidad, donde nosotros participamos, sí, no tengo dudas, pero no somos quienes decidimos si alguien es punible o no punible, culpable o no culpable. Con lo cual necesitamos más espacios de esto y de intercambio con nuestros colegas del ámbito judicial para empezar a discutir estos temas. Los trastornos de personalidad son trastornos mentales que pueden encuadrar perfectamente en el concepto de alteración morbosa o trastorno mental. ¿Por qué? Porque tener una enfermedad mental no es una condición necesaria, pero no suficiente para declarar a alguien inimputable. O sea, yo puedo decir que un psicópata es una enfermedad mental que encuadra dentro de ese marco, pero no necesariamente estoy diciendo que es inimputable, sino estoy diciendo que tiene un cuadro psicopatológico, que parece ser lo más ajustado a por lo menos a lo que conocemos por lo menos en la actualidad. Y después, como les decía, empezar a deconstruir el concepto de comprensión que excede solamente el entendimiento. O sea, preguntarle a alguien si robar está mal, a un chico de 7 años se lo va a poder responder perfectamente bien. Sin embargo, el sistema penal, cuando se roba un lápiz de su compañero, lo mete preso.
pero sabe que robar está mal. Y esto, la posible respuesta, al menos de la psicopatología, es que el entendimiento en ese niño está. Pero lo que falta todavía es la valoración, que falta mucho más tiempo para desarrollar la valoración. Con lo cual la comprensión excede el entendimiento, excede la esfera únicamente intelectual, sino que se refiere a la valoración o la vivencia, que es la esfera afectiva de la personalidad. Y en definitiva, como planteó Nicolás al comienzo de la jornada, discutir cómo vamos a seguir trabajando nosotros con este concepto de peligrosidad, que hoy se ha maquillado, digamos. No es Lombroso, Ferri y Garofa lo que bajaron nos dijeron estado peligroso en ese sentido, sino que lo hemos ido maquillando como riesgo de reincidencia, riesgo de violencia, y nos lo mandan a que lo evaluemos nosotros, y cómo vamos a construir nosotros nuestra psicopatología de la peligrosidad, y si tenemos que participar de esas evaluaciones en sujetos que consideramos previamente normales y que comprenden y dirigen perfectamente bien. O sea, que eligen, como cualquiera de nosotros, eligen el camino de dañar a alguien o robarse algo, pero lo eligen voluntariamente. O sea, somos nosotros que debemos ocuparnos de eso. Estas son algunas de las cosas que yo quería plantearles y, bueno, agradecerle de vuelta a Nicolás y al Instituto en general por invitarnos a participar. Es un gran gusto y espero que las preguntas que tengan. Gracias.